Perfecto, muy bien. Nuevamente acá en Fundamentos Media. En esta ocasión tenemos a un gran amigo del proyecto. También hemos tenido la oportunidad de colaborar en muchos formatos, pero en esta ocasión lo decidimos invitar también acá a este espacio, a este foro, este canal donde nos gusta conversar temas que son de realidad regional, nacional. Pues sin darle muchas largas, Javier Medina, ¿cómo estás esta tarde? Buenas tardes. No, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente y un gusto, ¿verdad? Tener las convocatorias cuando hay el espacio y el tiempo, ¿verdad? Porque sí, obviamente hay ciertas limitaciones, pero siempre que la casa llame, yo voy a estar acá. De hecho, les he puesto a ustedes mi casa productora en algunas cosas que estamos haciendo y es un excelente proyecto, bonito. Invito a la gente que también quiere publicar, ¿verdad? En una plataforma muy bonita, organizada, estructurada, que les recomiendo Fundamentos Media, medios modernos, muy profesionales. No, hombre, muchas gracias, Mario, por esas palabras de apoyo, de verdad muy apreciadas, Javier. Y bueno, la verdad que en esta ocasión vamos a darle también un poco como de improvisación a la temática, pero sí tenemos muy claro como los puntos que vamos a tocar. Y para dar inicio, Javi, pues en tu trayectoria, en tu carrera de empresario, has tenido la oportunidad de participar en diferentes empresas. Pero hablábamos off the record sobre el tema de las startups en el país, pues que sin duda las startups a nivel latinoamericano hoy en día han tenido una participación, una presencia muy importante en temas de levantamiento de capital, en cuanto a impacto se refiere, también en diferentes modelos y en diferentes industrias. El caso es que nuestro país tiene startups, sin embargo, en los últimos 3 años me atrevería a decir que ha habido un estancamiento de creación de nuevos emprendimientos novedosos en el país. Em, los ecosistemas en los que has participado, porque aquí en el país afortunadamente hay un ecosistema que está fragmentado en ciudades grandes, Tegucigalpa, San Pedro. Ahora en día podríamos decir que incluso el proyecto de Próspera en Roatán tiene esa iniciativa muy fuerte con el tema de innovación y activos digitales, emprendimiento. Pero a percepción tuya, cómo has visto el desarrollo de la industria de las startups, la innovación tecnológica en el país y qué contribuciones has iniciado a desarrollar vos con tus acercamientos y con tus redes? Bueno, mira, el tema de las startups yo lo he visto en Silicon Valley. Y creo que bueno, y tiene varias en el mundo, ¿verdad? Pero qué más icónica que el valle, ¿no? De Silicon, de Silicio, sorry. Entonces, ¿qué hay ahí? Tenés que ver primero que ahí tenés un mercado enorme al par. Es decir, si yo tengo un lanzamiento hoy, mañana yo ya puedo vender. Entonces, vos vas viendo que hay un ecosistema, esa es la palabra correcta, es decir, que hay dentro del esquema o contexto múltiples actores que participan y te sirven para ir estructurando una idea a un fin. Por ejemplo, allá hay algo que me gusta, que me gustó, que yo recuerdo, o sea, los dojos. Un dojo que trae como la disciplina de Japón, de las artes marciales. Sí, sí. Pero el dojo Sí. es aquel lugar donde, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una cuna de extranjeros, y obviamente de inmigrantes es la palabra correcta, ¿verdad? Entra la casualidad de que en ese dojo entran, una persona anda con una idea, otra anda con una idea parecida, otra anda con otra idea parecida, y se encontraron 5 locos pensando de la misma forma. ¿Qué hacen esos 5 locos? Bueno, en el dojo se conocen. Dicen, tenemos una idea juntos. Es como lo podemos ver en San Pedro Sula, que hay cafés y entonces la gente se reúne en los cafés en las tardes. Debería ser una idea de negocio esa, un startup coffee, ¿va? O algo para poder desarrollar startups y tomar café. Entonces se ponen de acuerdo y comienzan entonces a hacer la maqueta, ¿verdad? Que se le llama el pitch deck. Entonces el pitch deck comienza con el problema, luego con la solución, luego va dando obviamente cuáles van a ser sus canales de distribución, ¿verdad? Cuál va a ser básicamente su tracción en el primer año, en corto plazo, y termina con un producto mínimo viable, ¿verdad? Muchos también lo llaman modelación empresarial, ya cuando lo miras en estrategia, y entra el tema del famoso Lean Canvas, ¿verdad? Que también es una gran herramienta. Entonces, ¿qué sucede? Que ese esquema, ¿verdad? Tienen distintas formas de escalarlo, porque está luego, por ejemplo, en Centroamérica solo miramos bancos, ¿verdad? El primer piso, banca comercial, que es carísima y puedo atreverme a decir que son prácticamente un rastrillo, ¿verdad? Intereses altísimos, nadie puede emprender, me explico, no hay capital de riesgo. Entonces,
¿Qué sucede? Ellos tienen la idea, el concepto lo hicieron obviamente en un modelo, ¿verdad? Teórico, y ese modelo teórico en un pitch se transforma en un instrumento financiero para ir a vender. ¿Qué sucede? Tienen un venture capital firm, ¿verdad? O una VC, allá a la par, van a un pitch con un tiburón y el tiburón le metió 15 millones 2 días después. ¿Qué estamos hablando? Ese es capitalismo, puro. Esa es la esencia del capitalismo. Es decir, habían empresas inclusive, o habían bancos o grupos financieros, como Silicon Valley Bank, que te andaban rogando por una idea. Solo te doy una idea y te doy $10,000. Maravilloso el mundo, ¿va? Entonces, pero vámonos a eso. Ese es el mercado libre, ¿verdad? Y el sistema financiero de Estados Unidos es tan abierto que alcanza eso. Obviamente, todos sabemos qué sucedió con Silicon Valley Bank. Era tan fácil agarrar el dinero que ellos obviamente terminaron en bancarrota. Pero, digamos, en su defensa también es válido decir de que también, o sea, Silicon Valley Bank como institución, pues obviamente respaldó proyectos que también tuvo un gran impacto, pero claramente las consecuencias hace recientes, pues lastimosamente, pues deja grietas sobre lo que también pasa cuando el capitalismo o este libre mercado no hay una dinámica, diría yo, que una plataforma transparente, puede ser una plataforma justa en la distribución de estos recursos, porque normalmente también se concentra como en un estilo de emprendimiento, en un estilo de si venís de tal marca o si venís de tal empresa, como que la historia que contás alrededor de tu procedencia también dice mucho sobre cómo te van a invertir. Pero trayéndolo acá a nuestra realidad, que hay un ecosistema que tiene fintechs. Hablaba hace poco con la Asociación Fintech de Honduras que pues muchas de las fintechs que hay acá en Honduras no enfocadas en pagos. Pero imagínate vos que en créditos no hay mucha oferta. Pero es que ahí estamos hablando, ese es el tema. Entonces, te comparo, te pongo el contraste de Sí, Silicon sí, sí, Valley totalmente, y, totalmente, y sí. te, y te pongo el tema de Silicon Valley Bank y solo agregando un dato, Silicon Valley Bank se derrumbó porque Peter Thiel tenía el 60 o 70% y se la sacó. Había una ballena ahí metida, se salió la ballena del estanque, ¡puf! Colapsó. Pinguín. Entonces eso pasó, pero Pero luego, eso te digo, esas son como las señas de libre mercado que a veces que con plataformas donde las regulaciones te permiten hasta ese tipo de cosas, pues suceden esos desastres, pues también, ¿va? pasó ese caso. Fue un gran aprendizaje y se reguló mejor, entiendo. Claro. Pero bueno, volviendo a Honduras y el contexto hondureño. Ok, no tenemos esto. Ese es el soplo de vida. El capital es la sangre que corre por las venas de los negocios. Sí, va. Entonces, el acceso al capital, obviamente, es una limitación, Es un dolor. ¿verdad? Pero hay quienes han tenido éxito, que son casos pequeños, ¿verdad? Que conocen a X o Y en Estados Unidos, están conectados con un pariente, o un político grande también les ayuda, los impulsa, y el político pues también va con su pedazo de la tajada, ¿va? Entonces, correcto. esas son las formas como a quienes lo han logrado. Hay quienes se han ido a Estados Unidos a vivir y lo han traído, como pasó con la gente de Google App en su momento, que le terminaron vendiendo, pero ese jodido le fue a comer todita la arquitectura a Uber Eats. Fue igualito, lo que no era que tuvo un tremendo éxito, ¿verdad? Se me escapa el nombre de El Salvador, ¿verdad? Sí. Alejandro Guzmán, sí, cómo no. Ricardo Saludos, de Cuellar, hecho, sí, 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 sí. por ahí logras ver este video. Sí. Entonces, esa parte obviamente es fundamental. Hay quienes también vienen y dicen, bueno, tengo backup, tengo backing, ¿verdad? No tengo capital, pero tengo backing. Bueno, también esa es otra forma, ¿verdad? Cuando hay limitación de recursos. Tengo respaldo de quién me lo puede comprar, quién me lo puede vender, ¿verdad? Y entra como un bootstrapping, ¿verdad? Bien complejo, porque te toca crecer orgánicamente. Que esos son casos también, hay muchos casos, pues la mayoría anda por ahí inclusive, ¿verdad? Hay otros que se han ido básicamente, como dicen, desde la llanura, ¿verdad? A vender de peso en peso para llegar al Congreso. Entonces, esa parte del capital, el acceso al capital es complejo. El Banco Nacional o el sistema bancario hondureño no, es muy tradicional, ¿verdad? Es prendario, tienes que tener un terreno, tienes que tener un montón de activos para respaldar. Sí, digamos, esa realidad del sistema del país, pues también, pues claramente refleja los puntos de mejora que tiene que tener el país como para que sea más efectiva el acceso a capital. Pero es que también el factor confianza está muy dañado en el país y eso, mm, entrando, por ejemplo, al desarrollo empresarial, a la clase empresarial de nuestro país, que pues son la muestra fehaciente de que
la empresa privada genera impacto, desarrollo de industria, crea progreso, genera empleo, genera desarrollo. Pero creo que la tarea pendiente que ha tenido el desarrollo empresarial o la clase empresarial es precisamente dar ese salto a la madurez en la inversión de recursos. Y el factor confianza es fundamental en ese aspecto y creo que el factor confianza se está amarrado a muchos puntos, ¿verdad? Al equipo de emprendedor que está presentando un proyecto, el pitch que presenten, el background que tenga ese emprendimiento, el momento en el que está presentando el emprendimiento, la industria en la que esté. Hay muchos factores que también influyen, claramente. Pero creo que el inversionista, en este caso el empresario nacional, ha tenido siempre una inclinación conservadora a eso y creo que también eso merma mucho la innovación. Ese punto, eso que estás tocando precisamente hacia donde iba, es excelente inclusive. Porque vaya, podemos ver el caso. Te hablé de Estados Unidos y a mí algo que me gusta es hablar de casos. ¿Por qué? Porque el caso es la evidencia, ¿no? Es argumento más evidencia para tener razón pura. Vaya, miremos México. México, vaya, hay un ecosistema de emprendimiento muy rico. Es un país que tiene un mercado muy nacional. Grandes industrias prefieren suplir nacionalmente que exportar a Estados Unidos, siendo vecinos, aunque obviamente depende de Estados Unidos. Pero es que exacto, pero yo creo que también el foco nacional debería ser ese, Pero a entonces, eso quiero ¿verdad? llegar. Sí. Fíjate, por ejemplo, el involucramiento, Ujú. ¿verdad?, de los más grandes. Por ejemplo, los más ricos de México impulsan la clase media. Va, y no lo miremos algún caso abstracto, miremos Shark Tank. Ujú. Está compuesto por quienes en México, Shark Tank México, por Claro, los más ricos de México. exacto. Vos vas a ver en la mesa hay un representante Slim, tenías hasta hace poco al representante, obviamente, del dueño de Chivas, ¿verdad? Pero vos vas viendo de que todos, cuando Ujú. vos vas como auscultando quiénes son cada quien, te representan emporios. O sea, ahí estás hablando que en esa mesa se sienta el 60% del PIB de México. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo vas a ver eso de un empresario hondureño? No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque el empresario hondureño tiene otra forma de pensar, es un capital muy conservador, cree solamente en lo que corresponde a lo tradicional, ¿verdad? Ve las nuevas ideas como amenaza y es un capital que tiene, es un capitalista, le llamaría yo, no voy a hablar que no tiene obviamente nivel grande, pero un capitalista no es tan tirado a la diversificación y no es muy co-creyente de la tecnología. La adopta porque la necesita. Fíjate que la generación, vaya, la generación atrás de nosotros, sí estoy de acuerdo en esa percepción. Fíjate que en la generación nuestra todavía está esa resistencia, pero la nueva generación de esos empresarios acá en el país, sí viene con otro chip, sí van con otra conciencia, pero yo creo que el problema también ha sido como, yo creo que también ha sido parte estratégica de cómo se han desarrollado históricamente. Ellos no tienen mucha presencia en la comunicación, no hacen este tipo de cosas, ¿me entendés? Sí. Entonces es bien difícil nosotros como país o como una audiencia emprendedora, como em, tratar de estirar esa imaginación a nivel de concepto, a nivel de idea, de proyecto, de idea, de negocio, lo que sea, porque la conversación a veces es como concentrada en un círculo que solamente pues le interesa que ese círculo crezca. Pero ahora en día hay mucha más información. Y yo creo que también dentro de esa misma era de la información, la participación para compartir información es fundamental. Y yo creo que esto podría ser un llamado como para que ellos también empiecen a participar en estos medios, ¿no? Bueno, mira a Ricardo Salinas Pliego, pues, que es solamente como que seguramente si fuera en Centroamérica el ranking, él fuera el número uno, pues. Pero, por ejemplo, es hasta abstracto imaginar de que vos vas a ver el banco más grande en la misma mesa con el exportador más grande de agroindustria, en la misma mesa con en este caso, el industrial, en este caso, algún sector de transformación, apoyando gente pequeña. Eso no lo vas a ver acá en Honduras. Y eso es el contraste con México, que cuando vos comparás ese círculo de México, que son creo que uno de ellos le cabe en un diente todo el empresariado de Centroamérica. Y estás hablando que hay 10 de ellos sentados apoyando ideas, impulsándolas, trayéndolas a su propio ecosistema. Entonces, por ejemplo, Carlos Slim, ¿qué necesidad tiene de estar escuchando a un emprendedor que apenas viene a empezar con una idea? No, obviamente él está creyendo en México. Él lo está haciendo por México, no por su dinero. Esa
esa externalización, ¿verdad? Lleva a que obviamente la gente se comprometa más con las marcas de él y dicen, no, él ayuda a la gente. Pero Entonces, imagínate, esa vaya, sí. mentalidad es diferente. Imagínate en el caso de Carlos Slim que, eh, vaya, es tan amplio y es tan diverso que en una de sus líneas, una empresita de SMS de León eh, llega al radar de ellos, hace una contratación inicial con ellos, son dos hermanos mexicanos muy famosos, bueno, por lo menos desde en la industria en la que estoy, o en la que tengo una de mis empresas, son muy reconocidos. Y resulta que pues le da el espaldarazo a estos emprendedores y eventualmente esta empresa fue vendida a Twilio, ¿me entendés? Entonces como que ese tipo de cosas todavía en el país es muy difícil creer y es porque ese factor confianza me parece a mí es un factor bien social. Lo que estamos hablando en ese momento es una realidad social de nuestro país y que comparto con vos. Hay mucha, es que hay un patrón negativo que es precisamente como solo como para el círculo donde yo estoy y nada más. Sí, Y digamos creo que esa es que una sí, sí, problemática, la pues. palabra se llama involucramiento y cuando uno parte en dimensiones, Ujú. la palabra involucramiento uno se va a encontrar que existe percepción de valor. ¿Cree el que es más grande que el más pequeño tiene algún valor? La respuesta es no, no lo creo. Percepción de riesgo. ¿Es un riesgo que yo me ponga a apoyar gente más pequeña? Sí, es un riesgo. Totalmente. Y Pero es que la base fundacional de la clase media no es precisamente los microcréditos, pues no son esos microriesgos que se toman para darle como la oportunidad a los negocios que están pero esa es empezando. la forma para poder hacer crecer la clase media. Ajá. Entonces, y eso es al final a través del libre mercado, es decir, a través de que las mismas empresas grandes no es que tengan que hacer labor social, tienen que tener obviamente cuidado sobre su mercado, ¿verdad? Claro. Pero se da ese fenómeno en otras regiones. Esos son los modelos que son los más grandes inclusive. Entonces te vas a Chile, ¿va? En Chile, ¿qué hay? Está el Silicon Valley. Silicon Valley es igualito a Silicon Valley versión Latinoamérica, ¿verdad? Y ahí han emergido obviamente empresas de servicios que han tropicalizado obviamente soluciones estadounidenses al mercado chileno. Entonces, ¿qué sucede? Que Estados Unidos, las startups estadounidenses van a tener dominio y la hegemonía general. Pues yo creería que por los momentos todo te indica que sí, pero no necesariamente, porque los mercados cambian obviamente primero por idiosincrasia, ¿verdad? Y porque hay diferenciación de eso específicamente estadounidense o anglosajón. Entonces, partiendo de esas tesis, ese es el cuello de botella enorme, ¿verdad? Que tienen las startups en Honduras, que es la problemática que abarcamos al principio. No tenemos, obviamente, o no tienen la mayoría estas oportunidades que una minoría sí tiene. Esa minoría que tiene oportunidades luego sufre con la atracción. Es decir, no puede escalar, no pasa, tiene techo, ¿verdad? Pero vuelve a pegar a lo mismo. ¿Dónde puede esta plataforma que ha demostrado viabilidad financiera en un tamaño ir a hacer una serie A, B, C o alguna ronda de capital para poder obviamente ampliarse, ¿verdad? No hay dónde. No, tengo que ir al banco a hipotecar con un préstamo, ¿verdad? Y es que eso es lo triste, ¿no? Es que en realidad como el dolor de huevos de la ciudadanía precisamente es esa, que es como te pone en una posición en la que, o sea, tengo que sacrificar el bien. La única forma para pagar el billete es sacrificando el bien. Y no hay más. Entonces, Y luego como. de ese ya no hay otro. Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que no nos damos cuenta de que esa problemática es la que tiene jodida la dinámica de mercado, pues? Y a veces me sorprende también la justificación del sistema financiero que, pues bien, siempre y cuando no le afecten a ellos, todo está bien, pues no hay un interés genuino o como una intención real de querer como facilitar. Hay una paradoja. ¿Sabes Ujú. cuánto hay en las bóvedas de los bancos en el sistema financiero hondureño? ¿O tenés alguna idea, más o menos? No. Hay 150.000 millones de lempiras guardados Ajá, estás hablando como de unos $5.000 millones, $6.000 millones. probablemente, ¿verdad? Algunos Ajá. por ahí. Que no están ni circulando en el país, solo están ahí guardados, por así decir. Prefiero que agarre polvo el billete a tenerlo en circulación con talentos. Vaya, vámonos a la academia. Es que no hay gente educada. Ven, un momentito. Yo soy ingeniero y tengo maestría. Yo fui formado en la academia,
¿verdad? Y todavía estoy estudiando, voy para mi doctorado en economía, ¿verdad? Pero en la universidad nos forma a los ingenieros en estudiar factibilidad. Y los que trabajamos desarrollando inversiones enormes o de alta escala, tenemos que ser buenos en eso. Hay quienes tienen estudios de factibilidad bien desarrollados, porque eso es un requisito, claro, que te dice el banco. No, deme un estudio de factibilidad para ver si le voy a dar el capital. Ahí está aquel libro así, mira, te lo mandan y el banco no, rechazado. No, de rebane, no, muéstrame los estados financieros. Como que cuando te lo dicen así, como que te están diciendo algo bien, como algo críptico, pues, como que, y tiene el estado, ¿sabes qué es un estado de resultados? No, entonces, si no supiera para qué vengo acá a pedirte crédito, Pero pues, ¿me entendés? vámonos a algo. Pero hay quienes tienen la idea, Sí. la tienen bien estructurada en papel, un proyecto comprable, un proyecto bancable ya. No existe en la realidad, pero es bancable. Pongo ese mismo proyecto en Silicon Valley, levanta X cantidad de millones de dólares. Ahí pero ese contraste, pero, entonces Vaya, vámonos pero la diferencia es que es mentalidad, pues, ¿o qué? no, vámonos al tema de la apertura, la mentalidad, sí, obviamente, la confianza, ¿verdad? No, que no esté educado, sí está educado, te está trayendo un plan que es un libro. Ahí está el estudio técnico, el estudio de mercado, el estudio ambiental, el estudio legal, todo lo que te corresponde y las tasas de retorno y todo lo que es la viabilidad financiera, económico y financiero. ¿Qué más querés? No existe otra dimensión. Estás creando todas las dimensiones. No, no se la das. No se la das y esa persona que tiene educación, talento, investigó, te está dando obviamente en papel la idea, ¿verdad? Se frustra. Dicen, no creen en mí. Entonces, no creen en mí, voy a irme de acá. Esa misma persona se va a Estados Unidos, a un ecosistema como Silicon, voy a hablar de Silicon porque es el icónico por excelencia, ¿verdad? Encuentra capital allá. Que al final, ¿qué es lo que tiene que ver cuál es la diferencia? Los sistemas financieros. No, y después lo más chistoso es que después queremos, no, es que yo sabía que ese talento, yo siempre supe que el muchacho era exitoso, qué bueno que lo logró allá. No, da, hombre. Si fue a tu puerta a pedirte la oportunidad y qué es lo que le dijiste vos, no, tiene casa disponible para que le dé los $500, compa. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema bancario no se te pone como un aliado, no quiere tomar el riesgo contigo. Eso sí, te va a cobrar la tasa de interés, las ganancias que vas a tener. O sea, si sacaste 1 millón, ponerle que 1 millón es en tasa de interés en el tiempo, ¿verdad? Te va a sacar la sangre y los ojos. Pero no hay gente que dice, there's no other way. Esto es ya, pues me la voy a tragar, ¿verdad? Pero sí, obviamente es contradictorio que 150.000 millones estén en las bóvedas guardados y no estén obviamente en los talentos o en las manos correctas que pudieran estar generando el empleo como tal, ¿verdad? Y ojo, a ver, tomamos esta posición también porque es importante conversar de ello. Nosotros somos parte del sistema, no somos antisistema, pero sí tenemos o sea, tenemos esta apreciación, tenemos esta percepción de las cosas que carecemos como nación, que nos está afectando claramente, pues. El problema ha sido que probablemente no hemos tenido la capacidad de comunicarlas, pero hoy en día hay más participación queriéndolas comunicar. El mensaje acá no es que todo está mal, el mensaje acá es cómo transformamos esa realidad en oportunidades que más bien la conversación no sea, que el problema de la conversación no sea este problema, sino que más bien sea que haya una sobreabundancia de oportunidades que más bien hay que administrar otro tipo de recursos, otro tipo de instituciones, o idealizarse otro tipo de mecanismos para que el progreso sea administrado, pero no estar pensando en cómo resolver. Creo que esa narrativa en el país de siempre estar aspirando a salir de ahogarse, qué mala metáfora estamos persiguiendo. ¿Por qué no más bien entrenamos para nadar para ganar la carrera, no? Sino que estamos nadando para sobrevivir? Sí, por eso es que por eso nos dicen a nosotros tercer mundo, ¿verdad? El primer mundo. ¿Cuál es el problema del primer mundo? Me voy a Finlandia. En Finlandia el problema es el alcohol, es básicamente la temperatura fría, ¿verdad? Que la gente se deprime porque hay mucha paz. Entonces la gente va a campos y extienden ahí, pues obviamente, tapetes y se ponen a leer. Y el aburrimiento lleva a la decepción y el suicidio. Problema del primer mundo. Ahora, trasladar el alcohol, la temperatura,
¿verdad? Y que no haya aburrición al tercer mundo. Es fiesta. El alcohol es fiesta. Es lo bello, como Ah, dice. como el calor hondureño es fiesta, ¿verdad? Y aquí nunca hay aburrimiento porque aquí todos los días estamos en crisis, ¿verdad? Entonces, Y es que el clima también, es importante cómo el clima también influye en este aspecto, ¿no? de alguna forma, ¿verdad? Pero tal vez tengan algunas correlaciones, pero lo que te quiero decir es que los problemas del tercer mundo no son equivalentes a los del primer mundo. Entonces, Sí. lo que me voy a entender con esto es de que para poder obviamente salir de esa crisis, ¿verdad? Es cambiando esas reglas y teniendo obviamente esas posibilidades. ¿Quién podría intervenir? Sí, el gobierno, probablemente sí. Probablemente algunas regulaciones podrían ser más flexibles, probablemente alguna disponibilidad de los mismos impuestos tendrían que estar ahí para poder estar financiando. Hay algunas ONG, ¿verdad?, que también hacen lo que pueden, pero tiene que haber un motor económico y es el motor económico a través de la banca y poder reformar al aspecto que, por ejemplo, digamos, hay una bolsa San Pedro de valores, que no la tenemos, si eso que es un mercado de capitales. Pero yo creo que esa idea hoy en día de la bolsa, yo creo que más bien, vaya, ¿qué pensamos de la tokenización respecto a eso? ¿Vos crees que la tokenización puede ser como un reemplazo interesante con la bolsa de valores? 100%, sí, de ¿Sos pro hecho, a eso? ¿Te parece algo sí, atractivo a no, no, explorar no, por lo menos? impresionante, porque estás hablando de otra forma de que las cosas que se vayan liquidando, ¿verdad? Es decir, que el líquido en fracciones de propiedades o de activos se puedan volver dinero en el instante, ¿verdad? Sí, eso no va a dejar de suceder, eso va a suceder, ¿verdad? Y Pero vos como, vaya, ponerle un poco paréntesis en eso, porque eso también representa una oportunidad de innovación, porque la tokenización, para los que no saben, la tokenización es como invertir en bolsa o invertir en acciones, como se invierte en la bolsa de valores, pero la dinámica de inversión funciona distinta, es concentrada en un token, que ese token tiene toda una estructura de proyecto que pues indica todos los beneficios, todo el histórico, la intención, el objetivo y todo lo que va a lograr, etcétera. Y básicamente, sin necesidad de ir a la bolsa, usted invierte en el token, usted recibe su token y básicamente usted tiene una inversión tokenizada de un proyecto que está impulsando un crecimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa dinámica hoy en día la ven como FOMO, ¿verdad? Y realmente es lógico que se vea así, pero fíjate que hablábamos con Gabriel Delgado de Próspera, que es un muy buen amigo también de los proyectos que hacemos, y él lo miraba es que mira, lo que va a pasar, o sea, va a implementarse, sí, y el tema del FOMO, me decía él, a ver, Tavo, la gente está más informada hoy en día, oye, más información. O sea, el FOMO siempre va a haber, siempre va a haber personas que con su impulsividad van a, de alguna u otra forma, caer en diferentes propuestas que no son las correctas pues son malas experiencias. Pero cada vez más la información o el acceso que tenemos para poder tomar decisiones informadas sobre inversiones que uno quiere hacer es mayor. Entonces, como que tomar una posición crítica ante iniciativas que traigan progreso, sin tan siquiera probarlas, me parece a mí como un pecado a la innovación, pues porque hablamos de necesidad de innovación y lo primero que haces es criticar la innovación y no lo has probado. Entonces, ¿cómo es que somos como de esta mentalidad progresista? Pues por eso te preguntaba de la tokenización como un vehículo, porque pareciera como que es un too good to be true, pero ¿qué apreciación has tenido, güey? ¿Qué experiencia has visto vos en respecto a eso, pues? yo, mira, te voy a decir franco, el tema de la tokenización, yo he visto, porque estaba informándome con los medios europeos, ¿verdad? Con contactos Ujú. igual en Estados Unidos, y ya es muy frecuente, ya está en el ambiente, me explico, el fraccionamiento de activos, ¿verdad? Y va, vos decías algo Ujú. clave, ¿verdad? Es que el conocimiento ya está muerto, ya tenemos la inteligencia artificial. Ahí está todo hoy, no hay que ser experto en X o Y. Eureka. De hecho, vámonos a algo. Por ejemplo, decía el CEO de Coinbase, ¿verdad? De que tenía gente no técnica exportando ya las soluciones de su wallet, ¿verdad? O de su plataforma a los clientes. Que obviamente comenzó un recorte de gente, ¿ya? Porque ya no lo necesitaba. Y él hablaba, yo le tomo ese concepto a él porque yo he practicado eso en mi modelo de negocios, ¿verdad? One pod, one person, team. Es decir, que es un equipo de una sola persona en un podio.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona puede tomar 15 roles. Parece que sí es mentira. No, no es mentira. Uno lo puede ya a través de la inteligencia artificial. ¿Vos trabajas algunos procesos de esa manera? ¿Tus procesos? Todo mi plataforma es en Interesante, función ¿no? de, ya obviamente, no, yo pago obviamente lo que hay que pagar, las licencias mayores, ¿verdad? Para poder tener el máximo de capacidades, pero yo muevo prácticamente toda mi responsabilidad la muevo a través de lo que es los lenguajes, ¿verdad? Como cloud, etcétera, ¿verdad? ¿Qué tan cercano crees vos que en Centroamérica estemos también sobre estas empresas unipersonales con inteligencia artificial, que tengan socios de inteligencia artificial? ¿Qué tan cerca? Eso yo sé que es realidad en otros mercados, pero a ver, ya no estamos tan lejos de imaginarnos eso, pues yo creo que ya existen. De hecho, ¿te consideras vos algo así? No, no, yo 100%. No, no, sí, 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 ya está, la realidad está ahí, ¿verdad? Y de hecho ya uno ya no ocupa hacer las cosas, están los agentes. Los agentes, las habilidades se suben y los agentes se crean, también se construyen dentro de. Entonces los modelos de negocio se van construyendo por aparte, ¿verdad? Ahí mismo, ¿verdad? En estas plataformas y los agentes, te cae un correo y ya está la respuesta, solamente te que darle enviar. Ya están copiados quiénes, ¿verdad? Obviamente uno verifica, ¿verdad? Si vos querés, obviamente, dar una respuesta a una cotización, ya tenés subido, obviamente, todo lo que corresponde a los catálogos de precios. No ocupas una ERP, ¿verdad? Ella ya es generativa. Entonces, bueno, yo al menos sí ya lo manejo 80% todavía, ¿verdad? Y lo que yo tengo son relaciones de valor con el mercado, es decir, que yo tengo unas relaciones clave con los tomadores de decisión, ¿verdad? Y las relaciones de confianza, pero hasta ahí llego yo. De lo demás ya lo hacen ellos, ¿verdad? Yo le llamo a Claudia. Claudia hace mucho de las cosas que yo ya debería estar haciendo, ¿verdad? De cariño le digo Claudia, es Cloud, ¿verdad? Que es Ujú. impresionante, ¿verdad? Y hay lenguajes menores que te puedo decir que prácticamente yo todo lo proceso de esa manera. Entonces, tomar decisiones es inmediato, ¿verdad? Aprender de un tema y brincar de un tema a otro es rápido. Entonces, ya el conocimiento ya no es una limitante. Ya todo está dentro de los lenguajes, los LLMs, ¿verdad? De la AI. Entonces, eso que dijiste digamos, lo que mencionabas, de que la gente cada vez quiere saber más, sí, ya. De hecho, ya está todo ahí. Sí, es que se sabe, es que estamos más informados, pues, o sea, no digo, a ver, siempre sucede pues somos humanos, ¿verdad? Hay impulsos que naturalmente uno sigue por influencia o por ruido o por X o Y situación, pero claro está que pues en la era de la información la humanidad está cada vez más consciente de que pues el acceso a la información es bien fácil cuestionarla, es fácil validarla, es fácil eh, confirmarla sin tener pena, porque yo creo que antes lo que había era como una resistencia a aceptar de que el Internet me puede ayudar, sino que era más bien como que no, es que yo sé. Ahora en día hay otro tipo de evolución y creo que, si bien es cierto, no es un mecanismo antistafas, sí por lo menos brinda, pues, por lo menos ayuda, apoyo Es para... que lo que le digo a la gente es que, digamos, los lenguajes de inteligencia artificial no es Google. Es generativa, es para generar modelos, entrenar modelos. Si yo quiero entrenar a un vendedor, ahí lo entreno, ¿verdad? Entonces, es un tema de ser generativa y por eso se llama GPT, por ejemplo. Es la G de generativo, no es un buscador, para no Google. Entonces, eso nos permite poder crear soluciones, ¿verdad? De diseño, soluciones de análisis financiero, soluciones de estructuración, etcétera, ¿verdad? Presentación, DEX. O sea, que no. Y no me imagino luego qué va a seguir. Por tanto, digamos que ese es un gran ecualizador. Si la educación era el The Great Equalizer en Estados Unidos, que siempre se tomó así, que llevaba la libertad financiera, ya tenemos el Great Equalizer para el mundo, ¿verdad? Ahora hay que saber, obviamente, utilizarlo a favor para poder darle soluciones al mercado, ¿verdad? A través de estas mismas herramientas. Obviamente, no vienen a resolver todo, ¿verdad? Pero te están dando como decimos los ingenieros, te están dando una turbina, ¿me explico? Te está dando algo para que ya agarres una velocidad. Si algo te tomaba investigar meses, te lo reduciste a días. Entonces entra el factor de la velocidad, ¿verdad? Y la velocidad como tal, luego te lleva a tener fuerza. Si tenés fuerza, obviamente, masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Te va a llevar a tener impacto en el mercado. Entonces, aquellos que pegan duro son los que comienzan, obviamente, a captar y a tener presencia en el mercado, ¿verdad? Y a ser disruptivos, etcétera. Entonces, digamos de que esos elementos, la educación que uno ya tiene, obviamente te va a ayudar, porque recurrir siempre a esos conocimientos. Pero la explotación que te da la inteligencia artificial no tiene precedentes. Ahora,
Que cualquiera se vaya millonario con AI, también hay reglas, hay limitaciones, ¿verdad? Es aspiracional todavía para muchos eso, pero creo que por ahí este puede llegar a ser una solución a esas limitaciones, obviamente, de acceso a la banca, lo que no está regulado. Lo que es la criptomoneda, lo que es la tokenización, otros accesos. ¿Por qué? Porque lo que es tradicional y está regulado, tiene intermediarios financieros, son avaros, son caros, han hecho que la gente se vaya del país a buscar en otras economías libres estos recursos. Bueno, entra el deregulation, ¿verdad? Entra el fintech, que es una solución al dolor, ¿verdad? ¿Por qué no se ha, digamos, ha explotado? Bueno, habrá que ver cómo los canales de comunicación llegan a las partes interesadas, ¿verdad? Porque no es cualquiera que va a decir, bueno, voy a ir a ver cómo le voy a, o sea, ¿qué VCs tenemos acá en Honduras? Ninguno. Cero Venture Capital Firm. O presénteme uno, pues vaya. Esa es la pregunta. Presénteme uno para ir a platicar con este Venture Capital Firm. Vaya, o reto a un empresario que hagamos un Venture Capital Firm, pues vaya. Unámonos, metamos billete ahí. Está bueno, fíjate que está bueno ese llamado, me gusta, lo apoyo, lo apoyo. Es una, a ver, no es un reto, a ver, no es un reto de que estamos jugando, a ver, lo que queremos es, sinceramente, es empezar a organizar una conversación que tenga sustancia, que tenga conocimiento, que sea una mesa de trabajo en la que eventualmente se convierta en una firma de inversión. Yo creo que el llamado es válido. Tenemos dentro de nuestras redes acceso a personas que están interesadas en esto. Hagamos una ABC, ¿va? Y vámonos a una jurisdicción más libre como la que mencionaba de Próspera, y allá está el Roatán Financial Center. Y ahí hagamos algo, pues, hagámoslo. Estamos cuestionando el sistema para que el capital llegue, obviamente, a estas jurisdicciones. Entonces, Próspera es una gran solución, definitivamente lo es, ¿verdad? Va a ir creciendo con el tiempo. Pero el sistema nacional, ¿verdad? Necesita también todavía hay mucha tela que cortar ahí, pero sí, o sea, en concepto me parece que ojalá que la resolución que se llegue sea una resolución pacífica, que sea en beneficio del país, que eso es lo que más nos interesa. Y bueno, si Próspera logra darle vuelta a ese modelo, eso es histórico, pues, eso es histórico, es representativo al país. Pero más que también lo que Próspera representaría como un proyecto de innovación, es también reconocer que para eso tiene que haber una voluntad, y esa voluntad es de reconocerla porque también representa la innovación. Y ojalá que exista la voluntad de los sectores claves en este aspecto. Pues. La voluntad más grande se necesita de los empresarios, ¿verdad? Porque es por ahí donde pasa el capital al final. Bueno. El banco es una bodega, al final, pero los que tienen el poder económico son los empresarios. Ahí parte el cambio, porque, es decir, ganancias, ¿verdad? Para poder generar, en este caso, accesos, porque digamos, si se une consorcio A más B más C y unimos capitales, eso es un fondo. Y bueno, entonces entraría después el tema de la voluntad para levantar el ecosistema empresarial. Ya existe en San Francisco, existe en Nueva York, eso es la economía de Nueva York per se, ¿verdad? Y eso luego va creando otros mercados de capital, mercados de dinero, pero es mentalidad empresarial privada. Por ahí pasa, porque al final la empresa privada le da impuestos al gobierno y la empresa privada le da obviamente las ganancias a la banca, ¿verdad? Porque estábamos enseñando la banca temprano, ahorita nos vamos a ir al origen, que es la parte del empresario privado. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, digamos, vemos nosotros que 10 empresarios grandes, ¿verdad?, del Valle de Sula, se unen, juntan fondos y comienzan a hacer el llamado a talento? ¿Ustedes creen que esa fila no se va a llenar? Se va a llenar. Entonces, el missing piece no es el talento. El missing piece es esa voluntad, ¿verdad? Interesante, me gusta, buen punto de vista, lo comparto. Me parece que sin duda es importantísima. Es que yo creo que como que al final la unidad de los sectores es la fuerza de todo. Sí, también, por ejemplo, hay eventos como los hackathons y todas esas son más entusiastas, ¿verdad? Y te levantan el humor, ¿verdad? Aquellos que les guste y creen en eso. Pero eso solo te da que $10,000 y con $10,000 que... No, eso es un formato, poner esas plataformas que bien administradas pueden ser un semillero. Pero vamos, digamos que lo esencial es retar a fondo para que funcione, para que genere resultados y reproduzca el empleo. Mínimo de meta de empleos, ¿verdad? Al menos 4 o 5 empleos. Misión cumplida. Y luego garantizar de que esas empresas creadas
básicamente a través de estas plataformas de capital mutuo, ¿verdad? Funcionen a través de, primero, sus mismas redes. O sea, tenemos que ver el caso de Shark Tank México, tenemos que ver el caso de Silicon Valley. Para mí ahí están las respuestas a la problemática nacional hondureña. Perfecto, Javi. La verdad que, mira, me gusta esta dinámica de conversación porque, a ver, el impulso, el desarrollo de estos sectores que hablamos, primero se ocupa de involucramiento, que eso es lo que estamos tratando de invitar a las personas a que se involucren para que empecemos a darle forma a modelos. Pero por otro lado también se necesita participación activa de este tipo de conversaciones, donde cuestionamos el porqué de las cosas desde una óptica realista. No pretendemos señalar ni burlar, pero sí instituciones, señalamos las situaciones que nos afectan, porque tenemos dolores como sociedad. Y aparte de esos dolores, pues tenemos ganas de hacer las cosas bien. Y desde este espacio, pues vos que has participado en múltiples formatos con nosotros, has visto la intención que tenemos nosotros siempre de estar manejando diferentes puntos de vista a problemas que nos afectan en nuestra realidad. Y yo aprecio mucho el apoyo que nos das en participar y en compartir tu punto de vista, porque pues siempre es importante que la gente vea de que habemos personas con conocimiento, que tienen ganas de hacer bien las cosas, que señalan y que preguntan y critican de una manera sustentada para no herir susceptibilidades. De todo lo contrario, lo que buscamos es despertar y mover el piso para que tengamos más iniciativas productivas en nuestro país. Y en ese aspecto, pues yo siempre de corazón agradecido por todo el apoyo que nos das. No, más bien al contrario, gracias a vos, la plataforma de medios modernos, ¿va? Que es bastante amplia, es exitosa, bien vista, por abrir esta oportunidad, ¿verdad? Por ahí van a venir otras más y no dudo pues de que vamos a ir creciendo, ¿no? En el desarrollo de temáticas de interés, ¿verdad? Y obviamente luego venir con casos de éxito, ¿verdad? Para que la gente se inspire, ¿verdad? Tome bases y diga, yo lo voy a hacer igual tal como ese ejemplo, ¿verdad? O mejor todavía. Entonces, no, Tavo y equipo de producción, encantado y estamos a tu disposición, ¿verdad? Cuando se pueda. Muchas gracias, Javier. La verdad, nuevamente a ustedes también que nos siguieron hasta acá en esa conversación. La verdad que muy divertida en aspectos irónicos, porque tenemos que también, de cierta forma, buscar como el lado divertido de las cosas que vivimos, porque pues, la vida no puede ser tomada, todo no puede ser tomado en serio. Aunque en este aspecto sí buscamos tratar de encontrar soluciones serias a problemas que nos afectan, pues un poco de humor, sarcasmo, no afecta la intención que buscamos. Así que más bien agradecerte por todo ese apoyo, por comentar, por compartir y por ser parte de este proyecto que está creciendo gracias al apoyo que nos das. Y pues nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Chao. Chao.